minutos de gracia para quienes están un poco demorados. Damos inicio al webinar que el día de hoy estaremos tratando sobre la reciente sentencia que hemos obtenido y que es una gran novedad para todos aquellos que están en proceso de obtención de la nacionalidad española por origen sefardí. En el webinar, quien más va a estar hablando, quien tiene la experiencia y el conocimiento, es David. David es nuestro asociado procesalista externo. Él es quien llegó del principio del proceso litigioso hasta el final y logró este gran mérito que es la primera sentencia a nivel español que concede la nacionalidad sefardí española sin necesidad de presentar un certificado de la comunidad judía española, es decir, el FCJE. Si les parece, introduzco a David. David, presentate por favor y después contamos un poco los antecedentes del caso para que todos sepan la base de la cual partimos para empezar el proceso judicial y luego contamos un poco la novedad que significa esta sentencia. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo, por la introducción y sobre todo, para que todo el mundo lo sepa, yo llego al mundo sefardí de vuestra mano, lo cual estoy muy agradecido, o no sé si del todo, porque me ocupa el 99% del tiempo que tengo de trabajo, pero sí, en serio, muy agradecido. Afortunadamente, esta primera sentencia que se obtiene en segunda instancia es de un cliente de vuestro despacho. Curiosamente, fue la primera sentencia que se obtuvo en España en primera instancia. Yo pensaba que se iba a ganar en primera instancia y fue un jarro de agua fría. A partir de ahí vinieron muchas más. A todos los abogados han dado bastante puñetazos en relación con las sentencias que han ido saliendo al principio. Eso luego ya hablaremos que está cambiando. Tengo la sensación que está cambiando. Pero es cierto que fue la primera sentencia que se perdió en España. Tengo ese honor o esa desgracia. Y luego también es cierto que la primera sentencia que se revoca se consigue revertir en segunda instancia y nos dan la razón. Y sobre eso, si quieres, hablamos. Vale. David, contanos un poco cómo estaba el expediente administrativo, el que se presentó en su momento ante el Ministerio de Justicia, cuáles eran las pruebas que se habían presentado, cuál fue la resolución del Ministerio que ya anticipamos que fue negativa. Bien, este expediente, si no recuerdo mal, estaba compuesto por 2 informes de apellidos de la prueba del apartado F del artículo 1.2 de la ley, 2 informes motivados por 2 entidades de competencia suficiente reconocidas por el Ministerio de Justicia, en concreto por el Centro de Documentación y Estudios Moisés de León y por la Unión Sefardí Mundial, con 2 apellidos. Eran 2 apellidos diferentes, no era un informe sobre los mismos apellidos, sino un informe tenía un apellido y otro informe tenía otro apellido. Hacia junio, julio, ya no recuerdo exactamente, nos notifican la resolución denegatoria cuando viene la primera oleada de denegaciones masivas en el año 2021. Hubo aproximadamente unas 3.000 en el año 2021 y recurrimos en alzada. En ese momento de la circunstancia, que todos os acordaréis, que la Federación de Comunidades Judías de España casi desde la noche a la mañana decide no aceptar más solicitudes. Por lo tanto, ya no se puede conseguir el certificado de la Federación de Comunidades Judías de España, a menos que tuvieses la plataforma abierta previa a esa fecha. Y curiosamente, pues también muchas comunidades judías pues, vinieron a copiar lo que hizo la Federación de Comunidades Judías de España. Entonces, no pudimos, en este caso, en un cliente colombiano, no es judío, por lo tanto, no se podía pedir de la comunidad de Bogotá. En ese momento estaba emitiendo FESELA, los certificados para los que eran conversos, y FESELA también cerró, igual que cerró la IB en Venezuela, aunque luego volvió a reabrir, pero bueno, hundió el pánico, ¿no? Entonces nos vimos obligados a presentar el recurso de alzada sin certificado de origen sefardí, pero con una genealogía. Una genealogía que nosotros siempre hemos defendido que no es un requisito de la norma, y así lo establece la sentencia de segunda instancia, que efectivamente no viene en la ley, y que por lo tanto su reconducción tiene que ser a través del apartado G de la ley, del artículo 1.2, es decir, cualquier otro medio que acredite fehacientemente el origen sefardí. ¿Qué más fehaciente puede acreditar el origen sefardí que una genealogía consanguínea que te lleva hasta tu ancestro sefardí? Es un poco la reflexión que yo siempre hago en todas mis demandas y los procedimientos judiciales, porque si realmente el legislador hubiese querido una genealogía, dejo esta reflexión para que todos nos la hagamos, no vacía de contenido el resto de medios probatorios. A mí qué más me da lo que diga la FCJE, qué más me da lo que diga un informe de apellidos, qué más me da lo que diga una comunidad judía, que estamos hablando de la comunidad judía como si fuesen comunidad de genealogía. Estamos como si te vas a la iglesia católica, te quiero decir. Al final son comunidades judías, no son expertos en genealogía. Otra cosa es que tengan expertos que les apoyan o colaboran, ¿no?
pero a mi juicio una genealogía vacía completamente de contenido cualquier otro medio probatorio. Es decir, está hecha por verdaderos historiadores expertos en la materia. Por lo tanto, si el legislador hubiese querido eso, así lo hubiese expuesto, ¿no? Es decir, que tiene que venir una genealogía refrendada por un historiador. Bueno, pues eso es un poco lo que viene también a reconocer la sentencia de segunda instancia, que la reconducción de esta prueba es a través del apartado G, cualquier otro medio válido en derecho. Perfecto. Acá hago el primer parate fundamental para que todos los presentes entiendan si su proceso puede equipararse al expediente que nos llevó a tener una sentencia favorable o si no. Entiendo que el documento fundamental que valoran en la segunda sentencia es el informe genealógico. Al final es una valoración conjunta de la prueba, ¿vale? Porque en este caso, de los recursos de apelación que yo tengo, incluso era el caso más flojo, en el sentido de que solo tenía dos medios probatorios. Los del apartado F, es decir, el informe de apellidos, que en ese caso teníamos dos informes de apellidos, y luego un informe genealógico. No teníamos certificado de origen sefardí. Pero al final la valoración que se hace es en conjunto, o sea, da tanto validez al medio probatorio del informe de apellidos como a la genealogía que viene a refrendar un poco también el informe de apellidos, sin que sea necesario, digamos, que uno dependa del otro, que es un poco lo que me venían a decir en la primera instancia, ¿no? Es que en el informe de apellidos no aparece el apellido que luego aparece en la genealogía. Oiga, valoremos cada documento en su justa medida, es decir, el informe de apellidos tiene su propio valor probatorio, es indiciario, al final lo que viene a decir un informe de apellidos es, este apellido ha sido históricamente utilizado por los sefardíes y pone varios ejemplos y ejemplos de cómo ha ido variando, su nomenclatura, etcétera. Eso es un informe de apellidos, ¿vale? Y otra cosa es un informe genealógico, que en ese informe genealógico a lo mejor no tiene ni por qué aparecer ese apellido, porque si uno va haciendo cuentas de cuántos ancestros uno puede tener, se va multiplicando, es exponencial. Dos abuelos, dos a cuatro abuelos, 8 bisabuelos, 16, hasta llegar a 20 generaciones atrás, que nos vamos a 4.000, 5.000 posibles ancestros. Y entre esos 4.000, 5.000 ancestros, posiblemente todos tenemos algún sefardí. Otra cosa es localizarlo, ¿no? Tener la suerte de poder hacer una genealogía. No todo el mundo tiene esa suerte, evidentemente. Perfecto. Sin ponernos muy técnicos con los términos jurídicos para que todos podamos entender cuál es la situación actual de esa sentencia y cómo pueden nuestros clientes que están en situaciones similares beneficiarse de este antecedente. A ver, hay que dejar claro una cosa. La sentencia no es vinculante, ¿vale? Vamos a hacer, digamos, una explicación sencilla. Están los juzgados de primera instancia civiles, que es donde estamos ahora mismo, en primera instancia. Cuando se gana o se pierde, vamos a la segunda instancia, que es la audiencia provincial, que es donde se ha obtenido esta sentencia. Y luego estaría no una tercera instancia, hay gente que le llama la tercera instancia, pero está mal llamada tercera instancia, que es el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo no es una tercera instancia y de hecho ni siquiera se considera un recurso ordinario, es un recurso extraordinario que tiene que tener interés casacional. Es decir, es una cuestión muy técnica, hay que cumplir una serie de requisitos. No vale la pataleta que tú puedes mostrar en segunda instancia, mostrarla en, la tercera, en esta mal llamada tercera instancia. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, la verdadera jurisprudencia vinculante es la emanada del Tribunal Supremo. No hemos llegado ahí y espero que no sea necesario, ¿vale? Ahora la Administración tiene 20 días para recurrir esa sentencia en casación, es decir, ante el Tribunal Supremo. No creo que lo vayan a hacer. Creo que no les beneficia porque, sinceramente, creo que la sentencia es buena. Su oposición en su momento a la demanda fue bastante floja y al final la tercera mal llamada instancia del Tribunal Supremo no puede entrar a valorar, esto es importante, la prueba. Es decir, ya no puede entrar a valorar si el informe genealógico es bueno o malo medio pensionista. Es decir, eso ya no puede ser objeto de debate. Por lo tanto, acreditado un ancestro sefardí, difícilmente veo yo que vayan a ir a casación. Pero también digo una cosa, y espero que el cliente no me esté escuchando, que creo que sí anda por aquí, pero bueno. Ojalá lo hagan, porque obtendríamos posiblemente de aquí a un tiempo, varios años, 1 o 2 años, una sentencia favorable. Perfecto. Entonces, David, para hacer... Que no te contesta bien a la pregunta. ¿Cómo afecta esto al resto de casos? Aunque no es jurisprudencia, sí es cierto, y hemos notado, porque es lo que estaba diciendo al principio, las primeras sentencias que empezamos a ver en los juzgados de primera instancia, tanto Luis Portero, Elías Cohen, yo, los 4 abogados que nos dedicamos a esto y que estamos bastante unidos en ese sentido de compartir información, éxitos, penas, lloros, ¿no? Lo que empezamos a ver es que lo que hacían los jueces es hacer un corte y pega de lo que decían los abogados del Estado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
Y lo que vamos a empezar a ver posiblemente es que esos jueces vagos que no se estaban mirando nada, lo que estaban esperando es una sentencia posiblemente de segunda instancia que les marque el camino, que puedan hacer un copy-paste. Esa es mi impresión. También es cierto que en los últimos meses hemos empezado a ver ya también sentencias de otros juzgados de primera instancia, que hay 105 juzgados, que sí entran en el fondo del asunto y empiezan a darnos la razón. Es decir, hay una diferencia entre las sentencias que se pierden con las que se ganan. Las que se pierden, todas las que he visto yo, que no son pocas, todos los abogados y las que van aportando los propios abogados del Estado en los procedimientos judiciales, hay un denominador común, que es la vaguería de hacer un corte y pega de lo que dice el abogado del Estado. Yo tengo recientemente una sentencia que tengo certificado de origen, genealogía y 2 certificados de federación de primos. Como el abogado del Estado en la contestación a la demanda ni lo valora literalmente, pues el juez, como ni siquiera se mira mi demanda, pues hace exactamente lo mismo, corre el mismo error. Evidentemente, vamos a ganarlo en segunda instancia. Entonces, posiblemente esos jueces estarán esperando una sentencia o varias sentencias de segunda instancia que les permita, pues bueno, pues fundamentar sus propias sentencias, ¿no? Entonces, si bien es cierto que no son vinculantes, sí que suelen servir como guía a otros juzgados para poder fundamentar sus sentencias. Y yo creo que a partir de ahora empezaremos a ver más y más sentencias cada vez. Ojalá así sea y esta primera sentencia sea solo un principio y tengamos varias y que se siente un lineamiento que si bien, como bien decís, los jueces no están obligados, al ser tanto el volumen de sentencias en la misma línea, no tengan más remedio que continuar consiguiendo las nacionalidades, que en definitiva es lo que establece la ley y no se está haciendo nada contrario a lo que establece la ley, quizás en los razonamientos perfectamente en tus demandas. David, ¿cómo crees que, o sea, primero yo muchas veces a los clientes en virtud de esta sentencia se los presento como una luz, una posibilidad, una esperanza? ¿Por qué? Porque lo que pasaba hasta ahora se está empezando a revertir. Es decir, hasta ahora, corregime si me equivoco, en la instancia judicial, todo aquel o en la gran mayoría que no tenía Federación Española, certificado de la FCJE, era denegado. Ahora, con un expediente sin certificado de la FCJE, que era certeza que se iba a denegar, no tiene por qué tener una denegación, sino que tenemos la esperanza, en virtud de estas sentencias, que acompañan el argumento de no hace falta tener FCJE, sino que basta con un informe genealógico u otras pruebas para tenerse por acreditado el origen sefardí y por lo tanto concederse la nacionalidad. Correcto, completamente correcto, pero es que esto es una obviedad, es decir, una obviedad reconocida por la propia Dirección General de Registro y Notariado. Hay resoluciones de la DGRN antiguas de 2016 y 2018, incluso creo que la propia institución lo menciona, que vale cualquier medio de los que aparece en la norma o cualquier otro. Es decir, no tiene que ser ni todos ni ninguno de esos, es decir, puede ser cualquiera, por eso el apartado G. Entonces, lo que ha venido a hacer la nueva Dirección General desde el 2021 es pervertir la ley, ¿vale? Y es lo que estamos viendo, es decir, en 2021, por primera vez en la historia, empezaban a denegar, que es cuando yo aparezco de vuestra mano y empiezo a aprender sobre esta maravillosa materia. ¿Y cuál era el reproche? Básicamente sacarse de la manga el requisito de la genealogía para incluir con los certificados de origen sefardí y los informes de apellidos. Y es el reproche que sigue apareciendo en las resoluciones denegatorias ahora en 2023. 2022 fue un año en blanco. Apenas hubo denegaciones, muy pocas. A mí por lo menos no me llegaron. Y por las estadísticas que leen publicadas tampoco parecía que llegasen a los consulados. 2023 empiezan otra vez con la carga de denegaciones y están volviendo a ser masivas. Y estamos viendo que al final la excusa de pedir una genealogía se torna una excusa barata, porque es la realidad, y así se está reconociendo en los procedimientos judiciales, es que no están aprobando a nadie que no tenga el certificado de la Federación de Comunidades Judías de España. Y eso es una realidad. Y además está dando la paradoja de que son muchas veces genealogías, la gente que tiene la suerte de aportar una genealogía a su expediente, genealogías que han sido previamente aprobadas a otros familiares por la Federación de Comunidades Judías de España. Es decir, la orden irracional y posiblemente movida por algún tipo de ánimo revanchista personal, no sabemos por qué, es pelearlo todo. Pero estamos llegando al absurdo que yo en mayo, pongo como ejemplo, pero no para que cunda el pánico, pero para que la gente esté informada y sepa lo duro que está siendo esto, es que en mayo yo recibo una contestación a la demanda, porque claro, cuando vemos que nos pelean todo, ¿qué hacemos? Intentar conseguir certificados de federación de familiares, primos terceros, aunque enganchemos en tatarabuelos, pero bueno, al final casi son matemáticas, ¿no? Si mi abuelo es sefardí y tu abuelo también, o sea, si tu abuelo es sefardí y yo engancho en tu abuelo,
pues yo necesariamente tengo que ser sefardí. Y de repente vemos cómo en mayo ese intento de buscar una solución nos la acotan y nos dicen que no, que es criterio de la Dirección General que en aquellos casos donde se utilicen certificados de federación de familiares colaterales, es decir, a día de hoy siguen aceptando hermanos, hijo, hija, abuelo, es decir, líneas directas, en los colaterales que se hace muy complicado establecer si esa persona es sefardí. Es decir, y ahí también ha puesto reflexiones en las vistas. Los mismos que me vienen a exigir una genealogía de 500 años me están diciendo que es muy complicado ver si dos personas, dos generaciones atrás, o tres o cuatro, me da igual, es complicado. ¿Hay alguien al mando de esto? ¿Hay alguien antifón? ¿O realmente esto tiene muy mala leche? Evidentemente que la orden es pelearlo todo, todo, absolutamente todo. Y yo creo que estas sentencias que están saliendo en primera instancia, por ejemplo, Luis Portero consiguió dos sentencias muy buenas en los juzgados 68 y en el 44, muy buenas. De hecho, la del 68, si no me equivoco, es firme. No la han recurrido, no han tenido agallas a recurrirla, ¿vale? Creo que vamos a empezar a ver cada vez más y más sentencias. Es decir, si de primeras es cierto que a lo mejor los jueces nos miraban un poco mal y no nos daban mucho cuartel, ¿vale? Nos estaban tratando bastante mal, creo que eso va a empezar a cambiar. Porque al final, por mucho que no le gustan a los jueces, o sea, mi impresión que esto les ha caído como una losa, es una materia que sale de su zona de confort, es una materia que nadie domina, o sea, nadie lo domina, o sea, todos tienen que estudiar. Y es cierto que los juzgados están colapsados, el sistema de justicia está endémicamente muy mal, viene muy colapsado, encima pandemia, encima huelga, es decir, la bola de trabajo yo entiendo que es grande y que a muchos les da urticaria ponerse a estudiar algo que sale de su zona de confort y implica muchas horas de estudio, porque implica muchas horas de estudio, es una realidad, está muy enrevesado todo. Pero creo que al final no les va a quedar más remedio. Incluso tengo la sensación que se va a revertir esa animadversión hacia los abogados que nos dedicamos a esto, se va a revertir porque quienes estamos colapsando los juzgados no somos nosotros, o estamos colaborando en el colapso de los juzgados. Quien está colapsando los juzgados es el Ministerio de Justicia con su irracionalidad. Es decir, no puede ser que si yo tengo un certificado de federación de un primo, me lo estés discutiendo. Es completamente innecesario. Y creo que al final toda esa mala leche y esa inquina que están volcando en intentar no conceder a nadie, se les acabará dando la vuelta. Bueno, si te parece, bajando todo esto un poco a tierra para que los clientes se sientan un poco identificados o vean si son candidatos o no a plantear el caso, al igual que lo planteamos en este caso en particular, te doy dos casos particulares para ver qué me recomendás en esos. ¿Vale? Por ejemplo, tengo un cliente aplicado con genealogía y puede ser algún documento adicional, como puede ser un informe de apellidos. Por el momento aparece en estado que está pendiente de ser tramitado por el Ministerio de Justicia, pero ya cumple el plazo para, si se quisiese, interponer el recurso alzada. ¿Qué recomendarías en esa situación? A ver, eso me lo preguntan prácticamente todos los días. Y yo ahí sí que doy las alternativas y quien tiene que tomar la decisión es el cliente. O sea, yo no tomo esa decisión, la tiene que tomar el cliente. Hay una cosa que es una realidad. Le van a denegar. O sea, si nada cambia, la orden es, como estaba comentando, pelearlo todo. Entonces, llegará un momento que será denegado y tendrá que empezar, si es que le interesa, recurso de alzada y luego el periplo judicial que va a ser largo. O puede adelantarse. Es decir, golpeo primero, yo no quiero que me denieguen, no espero, me adelanto por silencio administrativo y acudo a tribunales lo antes posible. Cualquiera de las dos opciones me parece perfectamente legítimo. Entonces, lo que quieran. Es decir, es perfectamente viable iniciar, de hecho tenemos bastantes clientes, tú lo sabes, que han iniciado la senda del recurso por silencio y cuando no son contestados, bueno, vamos a la vía judicial. El camino es el mismo, la única diferencia es que no tenemos la denegación en la mano. Lo bueno, David, con esta sentencia es que hasta hace muy poco el recurso lo sugeríamos casi exclusivamente para aquellos que tenían certificado de FCJE y que por demora del Ministerio de Justicia no se estaban atendiendo. Pero en virtud de esta noticia podemos recomendarlo más todo aquel cliente que se encuentre en estado prácticamente de stand-by porque hace varios meses que no se analiza su expediente y no se resuelve. Si tuviese, por ejemplo, informe genealógico, podemos analizar la posibilidad de avanzar con un recurso de alzada y el día de mañana, si no nos contestasen o nos contestasen de forma denegatoria, avanzar con una demanda con la esperanza de llegar al mismo resultado que llegamos en esta sentencia. Correcto. Y a ver, tiene que tener la gente clara que iniciar la vía judicial, si bien en 2021 yo venía a decir que esto podía tardar más o menos un año,
la práctica está demostrando que esto va más largo. A lo mejor puede que mejore, pero a día de hoy estamos entre año y medio y en algunos casos vamos a ir a 2 años en primera instancia, ¿vale? Porque también, por desgracia, manejan los tiempos el Ministerio de Justicia porque no mandan los expedientes administrativos a tiempo y bueno, en fin, una cantidad de desgracias y calamidades que tampoco las voy a contar aquí, pero vamos, va lento. También es cierto que cuando la gente que por ahí inicie el periplo de la alzada y luego la vía judicial, cuando sus procedimientos judiciales avancen, puede haber cambiado todo mucho. Espero que para bien. Es decir, ahora estamos empezando a ver, es decir, esta sentencia lo que viene a reflejar es una resolución denegatoria de julio de 2021, que fue perdida en primera instancia en octubre de 2022, un año y medio casi después, y que un año después en apelación hemos conseguido revertir. Es decir, estamos viendo los resultados de las primeras demandas. Cuando los demandantes actuales avancen, puede haber cambiado mucho las cosas. Puede que ni siquiera esté este gobierno, puede que ya haya una doctrina jurisprudencial que haya llegado al Supremo y que el Supremo ya se haya pronunciado. Pueden pasar muchas cosas, pero lo que sí parece que estamos cogiendo fuerza. Es decir, estamos revirtiendo esa tendencia negativa primera que teníamos a una tendencia cada vez más positiva de asimilar que, oye, que a lo mejor la dirección general, por muy del Ministerio de Justicia que dependa, pues a lo mejor está haciendo las cosas mal. Excelente. Por mi parte está súper claro. Si te parece, damos un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Yo las leo que me están haciendo los clientes a través del chat. Las contestamos entre los dos. Seleccionamos las que sean más generales para que puedan ser de interés de todos. Sin perjuicio de ello, invitamos a todos los presentes que tengan alguna duda, que requieran el análisis de su caso, que nos contacten y con mucho gusto con nuestro equipo de especialistas lo vamos a analizar y darle la respuesta que se ajuste al caso en concreto. Muy bien. Hay algunas preguntas que fueron haciendo a lo largo de la charla y ya se fueron contestando, con lo cual doy por hecho que ya están aclaradas. ¿En qué consiste, me pregunta Leandro, en qué consiste el informe genealógico que se ha presentado? Leandro, eso me tomo la atribución de contestarlo. El informe genealógico, en definitiva, es una recopilación de documentos civiles o eclesiásticos y en algunos puntos hasta relatos históricos, por el cual se establece el vínculo entre el solicitante y el ancestro sefardí. Vemos, por ejemplo, que en la genealogía de algunos de nuestros clientes encontramos el origen sefardí 20 generaciones arriba, allá por el siglo XV en España. Entonces, la labor del historiador y de los genealogistas es recopilar todas las actas necesarias para crear la convicción, ya sea en el Ministerio de Justicia o sea en sede judicial, de que el solicitante desciende directamente del origen sefardí español. Entonces, en definitiva, un informe genealógico no deja de ser una recopilación de documentos verídicos que acreditan la relación familiar entre el solicitante y un origen sefardí. Francisco me pregunta, si no han denegado aún, ¿se puede iniciar algún procedimiento o hay que esperar para recurrir el acto? ¿Hay algunos actos previos preparatorios del juicio? David, si te parece. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Es decir, si se cumple el lapso temporal que establece la ley para que se entienda denegado por silencio, lo que se puede iniciar es un recurso de alzada por silencio, que es contra la denegación presunta. Al final es un mecanismo protector del administrado, de tal manera que lo que hace es, para evitar que se dilate en el tiempo una resolución sine die, pasado X plazo, que es el que se establece la norma, se entiende denegado y por lo tanto se actúa contra esa denegación presunta para evitar la inactividad de la administración. Es como una denegación contra una resolución denegatoria, pero que no existe. Entonces la administración tiene 3 meses para contestar. En ese lapso de tiempo puede, si no tenemos, vamos a partir que no tenemos Federación de Comunidades Judiciales de España en ningún caso, ¿vale? Si contestan va a ser para denegar. Volveríamos a la casilla de salida dentro de esos 3 meses. Es decir, y pasados 3 meses, si no contestan, se entiende denegado por silencio. Y ahí ya podríamos ir a tribunales. Perfecto. María nos pregunta, no tengo el certificado dentro del proceso, ¿se aceptaría incluso el proceso administrativo, el certificado judaico de un colateral? María, a ver, presentarlo en el expediente administrativo lo podemos hacer perfectamente. Luego, si las autoridades le van a dar un valor probatorio del origen sefardí o no, no lo podemos garantizar. Como bien decía David hace unos instantes, muchas veces certificados
de los más valorados, como puede ser el de la FCJE, de un familiar, no fue aceptado. Entonces, en definitiva, siempre es recomendable fortalecer los expedientes al máximo posible. ¿Por qué? Porque si bien con un certificado de origen sefardí de un familiar esperamos una denegación en sede administrativa, podemos tener un expediente sólido para avanzar el día de mañana con una demanda civil. Entonces, ante la duda, la recomendación es siempre presentarlo. Por el momento, como decía David, no va a ser tenido en cuenta o no se lo va a considerar como válido por no ser de uno mismo. De hecho, el Ministerio ha empezado a incorporar un parrafito. En 2023 ha incorporado 2 parrafitos nuevos respecto a las resoluciones denegatorias de 2021. Uno es en relación con la genealogía, que para todos es el mismo, es decir, para todos es el mismo, para todos es el mismo reproche. Y luego han incorporado hace un par de meses también un párrafo en relación con los certificados de federación de familiares, de 3 líneas. O sea que Perfecto. lo que tú has dicho es correcto, es decir, incorporarlo al expediente independientemente de que luego no sea adecuadamente valorado. Hay algunas preguntas particulares para el caso concreto cada uno. Por favor, contáctenos por mail porque hay otros oyentes que no les va a aplicar. Intentamos hacerlo más general para que todos se puedan nutrir de estas respuestas. Ernesto nos pregunta, mi caso fue denegado y aún no he buscado la denegación en el consulado. Costos del recurso alzada y, segunda pregunta, ¿cuándo debo buscar la denegación? Costos, Ernesto, lo tenemos que definir en función de cada caso en concreto, con lo cual con mucho gusto te invitamos a que nos contactes y podamos darte un presupuesto. Y la segunda pregunta, ¿cuándo debo buscar la denegación en el consulado? Si en definitiva ya no tenés posibilidades de conseguir un documento adicional para preparar el recurso, la puedes retirar lo antes posible. Analizaremos los argumentos que se digan en la denegación, que suelen ser un copy-paste, con lo cual prácticamente los conocemos todos. Entonces podemos con esto analizar la opción de poner un recurso, si va a ser fructífero o no. En definitiva, para poder avanzar, ya sea con un recurso y el día de mañana con la demanda, necesitamos de esa denegación. Es una pregunta que me hacen muy frecuentemente. ¿Retiro o no retiro la denegación? Lo se explica muy bien. Si estás trabajando en un plan B para aportar nueva documentación en tu recurso de alzada, te interesa comprar tiempo. Si ya tienes todo lo que tienes para pelear, yo creo que ya puedes retirarla. Fernando nos pregunta, ¿esto aplica para personas que desean recién comenzar el trámite de nacionalidad española? Fernando, es una pregunta que recibimos muy frecuentemente. Esta sentencia, esta novedad jurídica no implica la posibilidad de empezar procesos nuevos. La ley actualmente se encuentra derogada. No sabemos si en un futuro se va a volver a abrir la posibilidad de solicitar la nacionalidad por origen sefardí, pero por el momento es importante tener en cuenta que no es posible ingresar nuevas solicitudes. El Ministerio y los tribunales civiles españoles están resolviendo solicitudes que se iniciaron antes de la derogación de la ley. Un asistente anónimo nos dice, en nuestro caso tenemos un certificado de origen sefardí turco, ¿seríamos candidatos? David, si te parece. La pregunta es muy genérica porque yo no sé si ellos también son turcos. Es decir, es un certificado de origen sefardí de tu lugar de residencia y nacimiento, es lo que tendríamos que analizar. Claro, perfecto. Igualmente, repetimos la respuesta anterior de siempre es recomendable fortalecer los expedientes al máximo posible. Luego analizaremos si las administraciones van a valorarlo o no, pero siempre es recomendable, de cara a afrontar un recurso o una demanda, tener la máxima documentación posible para acreditar el origen sefardí. Al mismo asistente anónimo nos pregunta si creemos que va a pasar un cambio de gobierno o si va a haber un cambio de postura del ministerio. A ver, no podemos hacer futurología. Es cierto que hay ciertos rumores de que si se cambia el gobierno pueden flexibilizarse los requisitos, pero esto hay dos variables que se tienen que presentar. Primero, que se cambie el gobierno. Segundo, que si se logra cambiar, flexibilicen los requisitos, con lo cual no podemos tener
certeza de eso, tenemos que esperar. Si hubiese una flexibilización en virtud de un cambio de gobierno, serían los primeros en ser notificados para poder aprovechar las nuevas oportunidades que pudiesen generar la flexibilización de los requisitos. Ernesto nos dice, tengo informe de apellidos, estudio genealógico, certificado de la Federación Mundial por apellido y certificado de Venezuela por informe genealógico. Entiendo, Ernesto, que con esto nos planteas si vemos viable la interposición de tu recurso o no. Perfectamente, creemos que puede seguir, o sea, es un caso, si bien tiene más documentos que el que se presentó y logró la sentencia que estamos tratando, tenés un expediente similar, con lo cual existe la posibilidad de que llegues a un resultado favorable también. Si estás todavía esperando la resolución del ministerio, con estos documentos muy probablemente va a ser denegado, porque como bien decía David, el criterio actual es simplemente resolver aquellos que tienen FCJE, distinto a lo que se pueda lograr ya en una instancia judicial. Pero tiene un expediente, por lo que dice, sólido. Sí. Materialmente es que no puedo conseguir más. Lo máximo que se puede conseguir es un certificado de federación que no se puede conseguir. Claro. Que si dicen que a lo mejor abre para el año que viene, ojalá, ojalá. Perfecto. Álvaro me dice si desde el 2021 estoy en stand-by con genealogía y con AIV. AIV es el certificado que emite la Comunidad Israelita de Venezuela. Recientemente he anexado el certificado de FCJE de mi hermana. Tengo mayor visibilidad. Ahora el sistema muestra expediente de maneras diferentes. Álvaro, tenés, digamos, el expediente casi ideal. ¿Por qué digo casi? Porque el certificado de FCJE no es tuyo y es de tu hermana, pero siendo una relación tan directa, es difícil que lo cuestionen. Ojo, repito, es difícil, existe la posibilidad, como en todo, porque los criterios restrictivos son una realidad, pero tu expediente es lo más sólido que se puede tener hoy en día, salvo de aquellos que tienen FCJE propio. Entonces, ante esta situación, desde ya recomendamos la interposición de un recurso, porque estás desde el 2021 a la espera de la resolución. Entiendo que desde el 2021 firmaste el acta notarial, por lo tanto estás en tiempo para interponer el recurso. Si no se contestase o se contestase de forma desfavorable, poder avanzar con una demanda civil que por el perfil que nos contás creemos que va a ser favorable. Hay algunas preguntas repetidas, selecciono 2 más para poder contestar y todo el resto los invitamos a que nos contacten por email y con mucho gusto atenderemos las dudas y analizaremos los casos en concreto. Me preguntan cuál es el mejor email de contacto. Pueden contactarnos directamente por nuestra página web o bien por el email general del despacho, que es abogados@gentile.lo, y con ese mail se distribuirá entre el equipo para que nos pueda atender un profesional experto en la materia. Perfecto, ahora nos aclaran de que el que decíamos hace unos instantes de que el certificado es turco, pero los solicitantes son mexicanos. Me puedo imaginar el expediente. Necesita mucho refuerzo. Perfecto. Perfecto. He hecho falta una pregunta que no han hecho. ¿Cuál? A ver si alguno lo ha hecho. ¿Qué pasa con la gente que no tiene genealogía? A ver, te la hago yo entonces. ¿Qué pasa con esa gente? A ver, la sentencia de la audiencia provincial lo dice claramente. En la ley no viene reflejado que sea necesaria la genealogía, sin perjuicio de que se aporte, y parece que es decisivo para que lo concedan. Eso está por ver. De hecho, os comentaba al inicio que yo tuve hace poco una sentencia que ni se han leído nada, que tenía certificados hasta de federación de primos. A la semana siguiente tuve una sentencia de AIV, Asociación Israelita de Venezuela, más informe de apellidos, sin genealogía en primera instancia concedida. Es decir, que también están concediendo. Evidentemente me la han recurrido. De hecho, me la han notificado ayer y antes de conectarme estaba ya oponiéndome al recurso. Yo sigo defendiendo que aquellos que tienen un certificado de origen sefardí del lugar de residencia o nacimiento, y sobre todo de entidades avaladas, considero que al final van a tener que abrir la mano. Pero eso está por ver.
Porque al final la ley lo dice claramente, es un elenco probatorio que en ningún momento se habla de genealogía y se habla de diferentes certificados. Si la ley quiso depositar la confianza en las autoridades judías y rabínicas de los países de residencia o nacimiento del solicitante, siempre y cuando estuviesen o bien avaladas por la Federación de Comunidades Judías de España, como puede ser el caso de la IB, o bien que aportasen los estatutos que está legalmente constituida, etcétera, de la documentación legalmente probatoria de que es una comunidad judía de verdad, es que no hay más requisito. Es decir, ha habido alguna sentencia que haya reprochado, entre ellas la del juzgado este 9 que os comento, que la ley no faculta a la Administración para dudar de la veracidad del contenido del certificado. Es decir, si una autoridad rabínica o una autoridad, un presidente de una comunidad judía ha certificado el origen sefardí, al igual que lo hace el certificado de la Federación de Comunidades Judías de España, tienes el ministerio para cuestionarlo. Y esa es una pelea que tenemos y que espero que también acabemos ganando. Perfecto. Hago dos últimas preguntas. Me preguntan si se puede adicionar documentos al proceso que ya ha sido denegado, pero no se ha retirado la denegación. Ahí no tiene sentido. Antiguamente se lo hacía, pues si marcaba la diferencia, es decir, no recogíamos la resolución denegatoria y aportábamos por aquel entonces, cuando teníamos certificados de federación, a ver si había una reconsideración. No sirve de nada, no merece la pena desgastarse. Creo que se puede directamente recoger la resolución denegatoria y en el propio recurso de alzada incorporar esa nueva documentación. Perfecto. Una vez denegada la solicitud, ¿cuánto tiempo tengo para interponer el recurso de alzada? Un mes. Perfecto. Yo jamás agoto el plazo, a menos que estratégicamente me interese, soy un paranoico de los plazos. Perfecto. También una pregunta, última pregunta que aclaro porque la veo muy repetida, la diferencia de en la página web del Ministerio de Justicia, en el expediente, los diferentes estados que tiene el expediente. Los estados hoy en día, en definitiva, por más que se utilicen diferentes palabras, son simplemente dos. Uno, que está pendiente de evaluar, diga como se le diga, pendiente de evaluar, sin evaluar, es lo mismo, en definitiva, todavía no está siendo analizado, y una vez que se ha analizado, se contesta, ya sea de forma favorable o desfavorable. Entonces, todos aquellos que ven en su plataforma, en su expediente ingresado en el Ministerio de Justicia de España, que se encuentra sin evaluar, eso quiere decir que todavía no está siendo estudiado. Ahora, si encuentran denegado, tenemos que esperar que nos notifiquen la denegación. Lo mismo ocurre si encuentran que fue concedido. Tenemos que esperar que el consulado nos notifique la concesión. Hasta que no pase la notificación, ya sea de denegación o de concesión, no podemos accionar y avanzar. Bueno, agradecemos mucho a todos los presentes. Fue una convocatoria muy amplia y agradecemos a todos por haberse tomado el tiempo. Todos aquellos que tengan dudas, todos aquellos que requieran un análisis del expediente en particular, repito, los invitamos a que contacten con nosotros y nuestro equipo de expertos encantados los atenderá. Muchas gracias y quedamos a completa disposición de todos. Un saludo, gracias. Hasta luego. Hasta luego.